Buenos días jóvenes, en esta oportunidad vamos a nosotros aprender cómo utilizar las leyes lógicas y poder simplificar las expresiones que tenemos. También hacerles mención que deben de tener las leyes lógicas a la mano para poder iniciar y puedan apreciar cuál es la ley que se está utilizando y de acuerdo a ello seguir los pasos del ejercicio que vamos a desarrollar. Como primer ejercicio tenemos el siguiente esquema. ¿Ok? En este caso tenemos todo ello, entonces tenemos que ver una manera de ir trabajando sin que se nos afecte, ¿ok? Entonces, podemos apreciar que tenemos una negación y dentro tenemos unos corchetes, pero cabe mencionar que estos corchetes hay paréntesis individuales. Por ejemplo, tenemos dentro de paréntesis la negación de P. Si bien es cierto, nosotros ya no es necesario que utilicemos lo que viene a ser los paréntesis, porque no hay nada que realizar dentro de él, ¿ok? Se puede omitir o se puede quitar. Luego el conector que sigue va a ser el mismo que la O, ¿ok? Y luego sigue, en este caso, negación de Q. Se cierra lo que es el corchete o negación de Q, según el esquema que tenemos. Hasta ahorita no hemos aplicado ninguna ley lógica, solamente le hemos dado una forma para poder ir trabajando, ¿ok? Este paso no es necesario que se haga siempre porque conforme ustedes vayan practicando van a aprender que o pueden ir realizando simplificaciones de forma rápida. A ver, en este caso, dentro de lo que viene a ser los corchetes, las proposiciones son distintas. Es decir, tengo negación de P o negación de Q. Aquí no puedo hacer nada por el momento, salvo que hubiera sido P o negación de P, o en este caso, proposiciones iguales quizás. Ahora tengo que ver afuera. Afuera solamente a la derecha tengo negación de Q y no trabajo con nadie más. Entonces, tengo que ver alguna manera de poder unir a estas dos agrupaciones, por decirlo así, porque acá, bueno, acá faltó la llave, ¿ok? Pero en esta parte tengo que ver cómo trabajarlo. Entonces, como nos damos cuenta, acá tenemos el conector O de la disyunción. Entonces, ver alguna que me permita trabajar con ello. Y en este caso vamos a aplicar la ley de la asociativa. ¿Por qué? Observemos. Yo puedo tener acá una agrupación P o Q. Vamos a suponer que cada uno sea una expresión distinta. Entonces, tengo dentro de un paréntesis P o negación de Q. Perdón, P o Q. Y fuera del paréntesis está el conector O. Vean que los dos son O. No es que acá haya un I y acá el O, sino ambos son iguales. Y afuera una tercera proposición. Me dice que esto es lo mismo, equivale ¿a qué? A que simplemente deje P, O y agrupe a los otros dos que están ahí. Entonces, basándonos en ello, podemos apreciar que yo puedo dejar por este lado P, O y agrupo las dos proposiciones que tengo acá. Negación de Q o negación de Q. Y cierro la agrupación, cierro las llaves y acá tengo que decir qué ley he utilizado. Para este caso se ha utilizado la ley de la asociativa. Acá arriba está el nombre. Entonces recuerden que la ley de la asociativa se lo acabo de aplicar para poder agrupar estas dos expresiones. Vamos a subrayarlo de un color distinto. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos simplificando. Ahora miren, tengo dos proposiciones iguales. ¿Ok? Ya. Entonces, cuando tengan ustedes dos proposiciones iguales, una de dos. O se puede utilizar la ley de la idempotencia o se puede utilizar la ley del complemento. ¿Ok? Ahora, con respecto a la ley de la idempotencia, vemos que acá es P o P. Si tienen este caso, se puede simplificar a simplemente P. Y lo mismo con la conjunción. Si tienen P y P, entonces simplemente se reduce a P. Pero ojo, así los dos estén negados, basta que los dos sean iguales y va a ser la misma expresión que tienen. Es decir, si yo acá tengo negación de P o negación de P, el resultado va a ser la negación de P. Y lo mismo con la parte de abajo. Ahora, con la ley del complemento tienen que ver si los dos son iguales. Es decir, si tengo una proposición y esa misma proposición está negada. Si fuera ese el caso, me va a dar una falsedad. Y si tuviera P o negación de P, me va a dar una verdad. Entonces, lo que yo tengo que ver acá es lo siguiente. Tengo negación de Q o negación de Q.
ambos son iguales. Entonces, para este caso, lo que yo tengo que utilizar es simplemente la ley de la idempotencia, porque los dos son iguales. Ya. Entonces, basándonos en eso, vamos a hacer lo siguiente. Negación, vamos a colocarlo de color negro. ¿Okay? Negación de qué? Abro llaves, negación de P, o, y acá tengo que ver lo siguiente, miren. Vamos a reducir un poco. Acá dice, si yo tengo P o P, que en este caso sería negación de Q o negación de Q, entonces, eso según la fórmula, esto se resume a P. Pero en este caso, ¿quién sería P? Sería negación de Q. Entonces, acá coloco negación de Q y cierro llaves. Y debo de especificar la fórmula, o la ley, perdón, que utilizar. Que en este caso sería idempotencia. ¿Ok? Acá arriba está el nombre, no se olviden. Ahora, cuando tengan este pequeño elemento, una negación que afecta a una agrupación, porque la negación no afecta a la negación de P, sino a todo, entonces aquí de hecho que debemos utilizar la ley de Morgan. Veamos lo que nos dice la ley de Morgan. Morgan nos dice lo siguiente. Si yo tengo negación, y entre paréntesis P o Q, tómenlo como expresiones distintas, ¿ok? No necesariamente siempre vamos a ver P o Q. Puede estar negación de P, puede estar negación de Q o R. Entonces, véanlo como dos expresiones distintas, ¿ok? ¿Qué me dice la ley de Morgan? ¿Cómo debo de proceder? Muy sencillo. La negación le va a afectar al primero, a la primera expresión que tú tengas. A lo que tú tengas aquí, lo vas a negar, ¿ok? Tal y como está. El operador O cambia por el operador I. Y luego se dice que se niega a la segunda expresión. A lo que tú tengas, a eso se va a negar, ¿ok? Si fuera la I, es lo mismo. Se niega a la primera expresión que tú tengas. El operador I cambia a O. Y luego sigue la negación de Q. Entonces, siguiendo esos pasos, vamos a colocar esto un poquito más a la izquierda para poder ver. Tenemos la O, que sería el caso A. Entonces, ¿qué me dice? Negación. Voy a negar. ¿Por qué? Porque así me dice la ley. Niega ¿a quién? A la primera expresión que tú tengas. En este caso se niega P, pero en este caso yo no voy a tener P, sino mi expresión es negación de P. Voy a colocarle paréntesis para que no se confunda, porque ustedes también tranquilamente pueden trabajarlo así y no hay ningún tipo de problema. Solamente lo voy a colocar así para que ustedes puedan apreciar, ¿ok? Y puedan ir trabajando. Niego a la primera expresión. Mi expresión es negación de P, entonces ya está negado. El operador O cambia por el operador I. Entonces, hasta ahí vamos bien. Luego sigue negar. Allá, ¿la negación de quién? Del segundo, la segunda expresión que tú tengas. En este caso mi segunda expresión es negación de Q, entonces eso lo voy a colocar dentro de un paréntesis, ¿ok? Para poder indicar la siguiente ley que voy a aplicar. No es necesario, vuelvo a hacer hincapié en ello, que tenga que poner los paréntesis, porque tranquilamente ustedes lo podrían dejar así y no hay ningún tipo de problema. Y aquí vamos a decirle que hemos aplicado la ley de Morgan. Finalmente, vamos a dejarlo así para que ustedes puedan, si en algún caso, en algún momento tienen lo mismo, entonces tranquilamente pueden trabajarlo. En este caso, la ley que vamos a ver es justamente la que tengo acá atrás. Ley de la involución o de la doble negación. Es decir, si tú tienes la negación de una expresión, simplemente te va a quedar esa expresión, tal y como está. Es decir, mire, profesor, negación de la negación de P, simplemente te va a quedar P. Así de fácil. En este caso, la doble negación también le va a afectar a la otra parte que tenemos aquí. Y es válido, se lo podemos aplicar también, no es necesario que haga uno por uno. Si la misma ley le afecta a más de una sección, entonces podemos trabajarlo. Y acá es lo mismo, la negación de una expresión simplemente va a ser esa expresión. Entonces, la negación de Q simplemente me queda Q. Y acá le digo que he aplicado la ley de la involución o doble negación, como quieran llamarlo. Entonces, involución. ¿Ok? Y esta sería la respuesta final.